Hola, ser de luz. Sigamos con la parábola del hijo pródigo, extravío y retorno al hogar. El texto bíblico dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo gastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Entonces fue y se puso al servicio de un ciudadano de aquella tierra, que lo envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. El padre dijo a sus siervos: Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y su hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él le respondió: Nunca me has dado ni un cabrito para festejar con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que consumió tu hacienda con rameras, mataste para él el becerro gordo. Entonces él dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Lucas 15, del 11 al 32. Interpretación simbólica profunda. El descenso y ascenso del alma. En clave simbólica, el hijo menor representa al alma humana que se aventura fuera de la casa del Padre, el estado de comunión divina, para experimentar el mundo de la separación. Su partida con la herencia indica cómo cada alma recibe talentos y libre albedrío al encarnar, pero puede malgastarlos en placeres efímeros. La provincia apartada, donde vive perdidamente, simboliza el mundo material y las distracciones del ego. Allí el alma se aleja de la fuente, creyendo encontrar libertad, pero pronto descubre hambre espiritual. Cuidar cerdos, animales impuros para los oyentes originales, alude al estado degradado del ser, cuando se esclaviza a deseos bajos y pierde su dignidad. El joven se une a un ciudadano de esas tierras, se hace uno con la conciencia mundana. Las algarrobas de los cerdos son placeres o creencias mundanas que no nutren el alma. Nadie le daba indica que nada externo puede saciar nuestra sed profunda de sentido. Este punto de quiebre, volviendo en sí, es crucial. Es el despertar de la conciencia tras la noche oscura. El alma recuerda su origen. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? Y nace el arrepentimiento auténtico, que en realidad es metanoia, un cambio de mente y corazón. El regreso del Hijo simboliza el ascenso de la energía espiritual de nuevo hacia la casa del Espíritu. En contraste, el Padre en la historia es claramente la imagen de Dios, o el Ser Superior, siempre expectante y misericordioso. Su iniciativa de correr a abrazar al Hijo muestra que en cuanto el alma da media vuelta hacia Dios, Dios corre a su encuentro con gracia sobreabundante. El beso y la túnica nueva, el anillo y el banquete, son todos símbolos de restauración. La túnica representa volver a vestir la dignidad original de Hijo de Dios. El anillo significa la reinstauración de la autoridad y vínculo familiar, como un sello de compromiso. El calzado nuevo implica que recupera el camino. El becerro gordo y la fiesta señalan la alegría divina y la comunión festiva del alma con lo sagrado, recordándonos que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por otro lado, el hijo mayor encarna la actitud del ego legalista o la parte de nosotros o de la colectividad religiosa, que permaneciendo obediente externamente se llena de orgullo y juicio. Él nunca abandonó la casa físicamente, pero quizás su corazón estaba lejos de resentimiento. Su protesta, nunca me diste ni un cabrito para mis amigos, refleja una espiritualidad de mérito y comparación,
incapaz de comprender la lógica superior de la misericordia. El Padre le responde con ternura: todo lo mío es tuyo, recordándole que su cercanía constante es un regalo no apreciado. La negativa inicial del hermano mayor a entrar al banquete simboliza cómo el ego justiciero a veces rehúsa participar en la gracia. Preso de envidia espiritual, así la parábola pinta dos extravíos opuestos: el del hijo menor en pecados visibles y el del mayor en dureza de corazón. Ambos hijos necesitan despertar a la verdad del amor del Padre. Uno despierta a través de la miseria, el otro deberá despertar a través de la compasión. En suma, esta historia revela el drama interior del alma. Todos, al alejarnos de Dios, atravesamos un país lejano, de ilusión y sufrimiento. Pero la semilla de divinidad en nosotros, la añoranza del hogar, eventualmente nos impulsa a retornar. El hijo pródigo, muerto y perdido, revive y es hallado, lenguaje de resurrección, indicando que el despertar espiritual es literalmente una vuelta a la vida verdadera, la vida en el amor. Ningún extravío es imperdonable. La misericordia del Padre es siempre mayor que nuestra autoperdición. El banquete final simboliza la reintegración del alma en la unidad y la celebración cósmica por la iluminación de un Hijo de Dios. Relación con las etapas del despertar espiritual, camino iniciático. La parábola del Hijo Pródigo es un mapa claro del camino iniciático del despertar en varias fases. Primero está la etapa de inocencia inconsciente, el hijo menor en casa, sin valorar plenamente lo que tiene. Luego viene la separación o caída. El alma, el buscador, siente curiosidad o deseo de autonomía y se adentra en el mundo, simbolizado por tomar la herencia e irse lejos. En términos de desarrollo espiritual, equivale a la etapa en que el individuo se identifica totalmente con el ego y los placeres sensoriales, perdiendo la conexión consciente con lo divino. Esta fase de dispersión puede durar años o vidas enteras, acumulando hambrunas y vacío existencial. Le sigue la crisis o noche oscura. El protagonista toca fondo cuidando cerdos, imagen de la profunda insatisfacción y sufrimiento que despierta la necesidad de cambio. En la vía mística, esto corresponde al momento en que el buscador reconoce su propia perdición y limitación, sintiendo horror del sí y del sinsentido, lo que en psicología transpersonal se llama a veces la crisis del ego, que precede al despertar. Este colapso del orgullo es crucial, pues engendra la humildad y el arrepentimiento sincero, volviendo en sí. A partir de ahí inicia la etapa de retorno o purificación. Me levantaré e iré a mi Padre. El alma decide emprender tácticas de transformación, renuncia a hábitos dañinos, disciplina interior, oración, para volver a la fuente. Este tramo puede verse como la ascensión por la senda. Cada paso de regreso implica penitencia, rectificación de errores, perdón a sí mismo y confianza creciente en la misericordia superior. Cuando el alma está aún lejos pero encaminada, ocurre la iluminación inicial o gracia del encuentro, representada por el Padre corriendo a abrazar al Hijo. Muchos místicos describen momentos en que, tras un periodo de búsqueda intensa, son sobrecogidos por una experiencia de amor divino inmerecido e inefable. Es la venida de la gracia, donde Dios sale al encuentro más allá de nuestros esfuerzos. En términos iniciáticos, podría equipararse a la apertura del corazón o el despertar del Kundalini al corazón y garganta, donde el buscador siente la unión amorosa con lo divino de forma palpable. Seguidamente, la reintegración. El hijo es revestido con ropas nuevas, lo que simboliza la iniciación formal o la reintegración de la personalidad con el alma superior. Es como recibir un nombre nuevo o una investidura espiritual. En algunas tradiciones equivaldría a recibir la segunda capa del aura purificada o los sacramentos místicos que confieren protección. El anillo indica que se le confía nuevamente autoridad y co-creación. En lenguaje esotérico, el iniciado empieza a manifestar dones espirituales y sabiduría, retomando su rol de co-creador consciente con Dios. Finalmente, el banquete es la etapa de iluminación plena o unión, la unio mística. El alma entra en el gozo del Señor, saborea la comunión interna con la divinidad, entrar al reino.
Este banquete es análogo a las bodas alquímicas o la fiesta nupcial del alma con el esposo divino. Cabe notar que el hermano mayor, que se rehúsa a entrar, nos enseña que incluso tras alcanzar ciertos grados, el iniciado debe aún vencer las sutiles trampas del ego espiritual, envidia, juicio, sentido de superioridad. Su resistencia simboliza la última purificación, integrar la sombra de la soberbia y comprender la gracia. En el camino del adepto, quizás corresponde a las pruebas finales de compasión y desapego del mérito personal. Solo cuando el hermano mayor en nosotros se rinde al amor incondicional, la unión con el todo es completa. Así la parábola abarca el ciclo completo: inocencia, caída, crisis, arrepentimiento, retorno, encuentro, reintegración y celebración. Es un microcosmos del viaje del héroe espiritual que se encuentra en tantas tradiciones. Curiosamente resuena con el monomito descrito por Campbell: separación, iniciación y retorno. Pues el hijo pródigo es un héroe que regresa transformado tras vencer la mayor adversidad, su propio ego. Finalmente, esta parábola nos invita a contemplar la gran obra dentro de nosotros. Todos hemos sido pródigos, gastando la moneda de nuestra atención en ilusiones, pero a nivel cósmico, el todo, el Padre, siempre conserva nuestra verdadera esencia a salvo y nos brinda la oportunidad de regenerarla. No importa cuántos nos hayamos sumido en la materia, plomo, el fuego del arrepentimiento y el agua de la compasión pueden transmutar ese plomo en oro espiritual purísimo. La mayor enseñanza hermética aquí es que el amor es el alquimista supremo. Transmuta la vergüenza en dignidad, la distancia en intimidad, la pérdida en hallazgo. El Padre no solo recupera al Hijo, sino que transforma su pasado de pecado en ocasión de una revelación del amor más brillante que si nunca se hubiera ido. En palabras del místico persa Rumi, la herida es el lugar por donde entra la luz. El extravío del pródigo fue su herida. Por allí entró la luz del perdón divino que lo hizo más luminoso que antes. Y es que, en la economía oculta del espíritu, a veces la gran caída prepara el camino para la gran ascensión, confirmando que en el plano más alto, todas las cosas, incluso nuestros errores, conspiran al bien de aquellos que aman a Dios.